Estuvimos leyendo recién una noticia que, para mí, una buena noticia, ¿no? Donde un periodista preguntó al expresidente Macri en Córdoba por la deuda externa que había contraído. El tipo Macri lo trató de ignorante prácticamente y el periodista volvió a retrucar, volvió a repreguntar, mejor dicho. Y bueno, trae una polémica si el periodista estuvo bien, si estuvo mal, pero en realidad lo que hay, me parece lo que hay que hacer, ¿no? Como una actitud personal de no tragarse lo que ellos te dicen, porque estamos yendo por un mal camino y no sé, me parece que hay que tener ese tipo de actitud, ese tipo de periodista, ¿no? Resaltar, me parece a mí. Sí, sobre la deuda externa es una construcción hecha por Macri, pero también por el peronismo. Sí. Es decir, la deuda externa existente se desglosa en dos. Por un lado tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero después tenemos una deuda pública emitida con los fondos de inversión, lo que normalmente se le dice fondos buitres, fondos de inversión que compran los papeles de Argentina, que compran las LELIQ, que compran todos los bonos que va emitiendo el Estado. Este es un mecanismo de financiación que lo tienen todos los estados del mundo. O sea, todos los estados emiten bonos y las grandes corporaciones del mundo compran esos bonos para obtener una ganancia, ¿no? O sea, vos vendés un bono a $2 y yo me comprometo con vos a que vos me lo compras a mí a $2 y yo te lo devuelvo a $3 dentro de unos años, ¿no? Entonces, los grandes pools de inversión, las grandes corporaciones globales que dominan la economía mundial, compran bonos de todos los países del mundo y se van apropiando, porque cuando los países incurren en un impago de esos bonos, ¿qué sucede? Se ejercen los embargos, comienzan a apoderarse las grandes corporaciones de las empresas, de ramas de la industria, como ocurrió ahora con YPF, ¿no? Donde una serie de papeles de la empresa fueron vendidos por el grupo Petersen, que es un grupo muy amigo de la familia Kirchner, y lo vendió a un fondo de inversión norteamericano. El fondo de inversión norteamericano ejerció el derecho al reclamo por la parte de YPF que fue estatizada, y entonces ahora Argentina tiene que pagar $16.000 millones por un negocio armado entre el grupo Petersen, Cristina Kirchner y el ex Repsol de España, ¿no? Entonces hay dos mecanismos de deuda que contrae los estados del mundo. Por un lado, la deuda con el FMI, que creo que hoy el total de la deuda argentina, la deuda con el FMI es el 15 o el 20%, no más que eso. Y el 80% restante son papeles de deuda que emite el Estado, compran de las grandes corporaciones y fondos que dominan la economía mundial. Y que, por supuesto, cuando Argentina incurre en un impago, o cualquier otro país del mundo pequeño incurre en un impago, inmediatamente los tribunales, porque eso se lauda en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, vos emitís tus papeles y esos papeles cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, y se comercian en bolsa. Tienen que ser autorizados por la bolsa de Nueva York y ellos ponen como condición para comprar y vender tus papeles, para comerciar tus papeles, que ante cualquier juicio que se maneja es con la justicia de Estados Unidos. Entonces, claro, quedas en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay un caso que fue muy conocido, que fue el caso que resolvió el juez Griesa, ¿no? De Estados Unidos. Claro, Griesa, ahí está. Y bueno, uno de esos fondos de inversiones, ¿sabe quién? No, vos lo debes saber, ¿sabe quién integra uno de esos fondos de inversiones que acudió al juez Griesa y bueno, y le ganó a la Argentina? Melconian. Sí, claro, sí, ellos, Milei también es parte de esos fondos de inversión, Melconian, o sea, son pool de inversores, o sea, todos los grandes empresarios de Argentina, la oligarquía argentina del 1% que domina la economía, todos pertenecen a distintos pools de inversión. Se juntan grandes millonarios, arman un fondo y salen a comprar papeles, y le compran papeles de Colombia, compran papeles de petroleras, como vendió YPF. O sea, YPF no puede tener papeles cotizando en la bolsa de Nueva York. Es una empresa del Estado, mejor dicho, no es una empresa del Estado hoy, porque la mitad de la empresa está privatizada. Eso es una gran mentira que vendió Cristina Kirchner, de que se estatizaba YPF. El 49% de YPF está en manos extranjeras, en manos de los grandes fondos. Por eso ahora Argentina tiene un juicio que perdió. Ahora, las empresas que son de tipo estratégico, como petróleo,
declarar estratégico a lo que a vos te convenga como país, ¿no es cierto? Las empresas que son de carácter estratégico no pueden estar cotizando los papeles de esa empresa, las acciones, cotizando en bolsa de Nueva York, porque estás expuesto a la intervención de los grandes fondos que tienen masas de capital gigante para especular, que pueden estar años esperando un juicio, no les importa, justamente porque tienen masas gigantes. Entonces ellos esperan 10 años, 15 años, ganan el juicio y los retornos que obtienen son extraordinarios, viven de eso, viven haciéndole juicio a Grecia, haciéndole juicio, qué sé yo, a todos los países del mundo, a pequeños países del Medio Oriente, le ganan los juicios y así van cobrando fortunas. Y además porque los juicios se dan en la casa de ellos, ¿no? En Estados Unidos. Lo tienen a favor y hay un montón de series en televisión que uno puede ver de los bufetes de abogados que son muy prestigiosos en Wall Street, que se la pasan haciéndole juicio a todos los países del mundo, a todos los gobiernos, en favor de las corporaciones, ¿no? O sea, de eso vive JP Morgan, Chase, Goldman Sachs. Las grandes corporaciones que dominan la economía mundial viven de hacerle juicio a los pequeños países y también dentro de Estados Unidos, porque son mafias y estafadores profesionales que operan globalmente, no operan solamente en los países pobres. También le ganan juicios a entre ellos mismos, sectores imperialistas, ¿no? Le hacen juicio a empresas francesas, empresas de Alemania, donde ven una oportunidad de negocio, van y se tiran de cabeza. Eso es lo que están permanentemente haciendo los estafadores de Wall Street. Y eso es lo que se llama la globalización. La globalización de la que tanto se habla es el dominio brutal, pequeño grupo de grandes empresas que dominan la economía mundial y que hacen, compran y venden, comercian y venden los papeles de todo el mundo. Todo tiene que pasar por ellos. Vos, para poder cotizar en bolsa de Nueva York, tenés que pasar por la aprobación de algunos de estos gigantes corporativos. Tus papeles tienen que ser aprobados por JP Morgan o por Goldman Sachs. Creo que la corporación que manejaba los papeles de Argentina era State Street. Cualquiera de estos grandes, que son los que después te colocan los papeles en Nueva York, te cobran una comisión por eso, son los mismos que después hacen los juicios, porque ellos conocen perfectamente quiénes son los compradores, si el papel se va a vender o no. Cuando hablo del papel, hablo de las acciones, ¿no? Y ahí vienen los especuladores, que saben, por ejemplo, que el papel no va a encontrar compradores, ponele, entonces cae el precio del papel, entonces se hacen las apuestas en corto contra el precio de la acción, que las acciones argentinas van a caer en Wall Street, entonces yo hago una apuesta de que van a caer y gano plata con eso. Bueno, que es una cosa, una timba descomunal, completamente ajena a la realidad que vivimos todos los días nosotros, pero son esas personas los que manejan el mundo, aquellas personas que son engañadas todo el tiempo, cuando los partidos capitalistas les hacen creer que el capitalismo puede cumplir algún rol progresivo. Los marxistas hemos afirmado ya hace bastante tiempo de que a partir de que el capitalismo alcanza su carácter monopolista, es decir, dominado por un grupo de grandes corporaciones que concentran el conjunto de la riqueza, ya no tiene ningún elemento progresivo el capitalismo, sino que es depredatorio, destructivo, donde se va concentrando la riqueza en pocas manos, y ese proceso que se da a nivel mundial se da en todos los países. Por eso Argentina es tan brutalmente desigual y el proceso que vive Argentina es un proceso común a todos los países. Entonces la deuda hoy total del país, los papeles, porque estamos en un país capitalista, ¿no? La Argentina es una Argentina capitalista. La deuda que tiene hoy la Argentina, hoy el 80% de deuda está en manos de fondos de inversión y de grandes corporaciones, y un 20% en manos de la vieja estructura capitalista del país, que era el Fondo Monetario Internacional. Antes de que comenzara la globalización, en Argentina la globalización comenzó en los 90 con Menem, en los 80 comenzó en todo el mundo. Argentina tenía deuda con el FMI desde la década del 70. También en los 80, pero a partir de las privatizaciones de Menem y el peronismo, que le entrega los activos más importantes del país al imperialismo, a las grandes empresas, en las privatizaciones de la década del 90, los papeles de deuda de las principales empresas y del Estado pasan a estar en manos de grandes corporaciones, que es un fenómeno que se consolida con el kirchnerismo, con el macrismo, y que hoy, digamos, es la estructura típica de todos los países capitalistas. A nivel mundial, Daniel, este hecho de que con la timba financiera, que así lo podemos llamar, se gana más fácil plata que invirtiendo en producción, ¿esto indica la parálisis que hay en nuestro país, por ejemplo, en el sistema productivo, o
¿O nada que ver? Sí, va de la mano son dos realidades que van unidas, que son las siguientes. Por un lado, esto que vos decís, ¿no? Hoy un fondo de inversión le conviene mucho más especular en bolsa que invertir en una empresa. ¿Por qué? Porque para hacer una inversión en una empresa, por ejemplo, cerealera, supongamos, o de otro tipo, tiene que tener una tasa de explotación acorde. Es decir, el capitalismo es un sistema brutal que requiere ganancia, busca la ganancia. Donde hay una mayor tasa de explotación de la clase trabajadora, ahí concurren los capitales. Por eso en los últimos 20 años los capitales concurrieron mucho a China, porque en China la tasa de explotación de la clase trabajadora es superior a la tasa promedio de todo el resto de los países del mundo. ¿Por qué? Porque en China hay una dictadura que no le permite a los obreros hacer huelgas, ni movilizaciones, ni luchar. China, si haces una huelga, terminas en un campo de concentración. Es un país capitalista brutal, por más que el gobierno se llame Partido Comunista, de comunista no tiene nada, ni de marxista, es una dictadura a favor de las grandes multinacionales. Entonces, los capitales concurren a donde consiguen una alta tasa de explotación. Por eso, justamente, los tres candidatos a las elecciones que defienden el capitalismo, Milei y Patricia Bullrich, comprometen los tres a intentar avanzar en incrementar la tasa de explotación, y para eso necesitan desmontar toda la legislación favorable a los intereses de los trabajadores, o que defienda o que proteja el derecho a huelga o las paritarias o los reclamos salariales y de conjunto los intereses de la clase trabajadora. Si no hacen eso, los capitales no van a venir, van a ir a lugares donde obtengan una tasa de explotación mayor. Entonces, y esto va unido al otro, o sea, en la medida que el capitalismo no logra la tasa de explotación necesaria globalmente, hoy que estamos presenciando un espectáculo extraordinario. Las tres automotrices más importantes de Estados Unidos salen a la huelga en forma conjunta. Eso es un golpe al hito de la burguesía norteamericana de conseguir una alta tasa de explotación de los obreros norteamericanos. En la medida que los obreros norteamericanos se unen y salen a defender sus derechos, es una huelga que es histórica, porque hace 40 años que no había una huelga de este tipo en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen los capitalistas norteamericanos? Huyen de Estados Unidos y tratan de invertir en China, en Vietnam, países donde la tasa de explotación es mayor. Pero ¿qué pasa? No van a obtener, hasta que no logren una buena tasa de explotación en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, donde están las clases obreras más poderosas, más concentradas, de mayor nivel cultural y de mayor capacidad de trabajo, es imposible para el capitalismo obtener los retornos. Entonces muchos de los capitales se van a la especulación financiera como producto del fracaso de derrotar a la clase obrera y de conseguir las tasas de explotaciones necesarias. Esta es la razón por la cual el capitalismo evoluciona hacia un capitalismo monopolista de rapiña, especulación, horroroso, digamos, que es el que hoy tenemos en el mundo. Y por eso todos aquellos que dicen que el capitalismo puede ser progresivo, puede ser humano, le mienten a los pueblos del mundo, como lo hace el peronismo o como hace la Internacional Progresista en todos los países. Antes de volver a la Argentina y en la etapa que estamos viviendo, cuando vos decís tasa de explotación, ¿significa más horas de trabajo, menos sueldo? Va cambiando de acuerdo a las condiciones de cada país. A veces es tasa de explotación, a veces es ritmo de trabajo. Por ejemplo, la crítica que hay en Argentina no es el salario, porque el salario es muy bajo hoy en dólares. Si fuera por el salario, todos los capitales vendrían a Argentina. Pero ¿qué pasa? Argentina es un país muy combativo. Tiene una clase obrera muy combativa, muy organizada sindicalmente. Entonces los capitales huyen. No tiene que ver solo con cuánto te pago, sino también con la disciplina laboral que quiere imponer las patronales, que recordemos que en fábrica es una dictadura. En las fábricas, y no solamente en las fábricas, por ejemplo, acá hay una discusión que tenemos que hacer algún día, claramente, en este país. ¿Por qué la rama de la producción más importante es la alimentación en Argentina? ¿Porque es un país muy rico? Sí. ¿Porque tiene buen clima? Sí. ¿Porque tiene la pampa? Sí. Pero no solamente por eso. La esencia, porque hay miles de trabajadores rurales que son horrorosamente explotados. Tienen un gremio traidor como la UATRE que los entrega por monedas. Entonces, en el campo, el peón rural, los trabajadores rurales, el obrero rural, para no hablar solamente del obrero industrial, sino también el obrero del campo, la tasa de explotación mucho más alta que en el resto de las ramas de la industria. Por eso entonces hay mucha inversión aquí en la rama de la alimentación.
Y Argentina tiene esa rama que desarrolla preeminencia por sobre el resto de las ramas de la producción. Ahí se consiguió una tasa de explotación muy alta. El día que los obreros rurales se organicen, eliminen esa dirección traidora que tengan y consigan un aumento salarial, se terminó el negocio entonces nosotros obviamente apostamos a un sistema diferente. El socialismo no es, digamos, un sistema basado en que la rama de la producción tiene que dar ganancia, tiene que proveer lo necesario para la mayoría de la sociedad para poder vivir mejor. Entonces sería extraordinario, teniendo la rama de la alimentación que tenemos en la Argentina, que esos trabajadores rurales tengan empleo en blanco y tengan los mismos salarios y los mismos derechos que tiene el resto de los trabajadores del país. Bueno, esa discriminación brutal, ahí tenemos un ejemplo claro de por qué concurren a esa rama, que es la situación gravísima con elementos de esclavitud que hay en los trabajadores rurales del campo en vastos sectores de la producción, no solamente en Santa Fe, sino también en Jujuy, en Tucumán y en muchos lugares donde hay producción agropecuaria y alta tasa de explotación del trabajador rural. Esto es el mecanismo normal del capitalismo en todos los países. Busca la alta tasa de explotación, que puede ser por los ritmos de trabajo, puede ser por el salario, en relación a dólares, puede ser distintas variables que se va buscando, pero que todos buscan lo mismo, aumentar la tasa de explotación para que, por ejemplo, lo que se aprobó ayer de ganancias. Lo que se aprobó ayer de ganancias busca aumentar la tasa de explotación de las ramas más altas de la producción, porque libera a las patronales de tener que pagar horas extras. Por ejemplo, hay ramas de la producción, como por ejemplo, que también tiene que ver con alimentos, como aceiteros, que tienen altos salarios, 800.000 pesos, por ejemplo, y que con horas extra y todo se va arriba del millón. Pagan ganancias, entonces al liberarlos de ganancias, se lo libera a las patronales de esos sectores a tener que pagar horas extras y demás. Y esa liberación le permite mejorar la tasa de explotación de los trabajadores aceiteros, que por más que ganen 800.000 pesos, son pesos. O sea, es un patacón nuestra moneda. Entonces, para esas patronales que comercian en dólares, son salarios muy bajos. Por más que a nosotros no nos parezcan altos, ¿no? Y además son salarios muy bajos porque el salario siempre tiene que compararse con los retornos que permite. O sea, esa rama está permitiendo grandes ganancias. Entonces, les pagan muy poco para las grandes ganancias que obtienen. Bueno, así podemos estar toda la mañana tratando de analizar cómo funciona el capitalismo. ¿Hay algún candidato que no represente a las grandes multinacionales y que no busquen la tasa de explotación entre los candidatos que se presentan? No, todos los candidatos que se presentan defienden el capitalismo y el régimen democrático capitalista, el régimen democrático burgués, como lo llamamos nosotros. Es una farsa, no es ninguna democracia. No hay una candidatura independiente del capitalismo. Las tres candidaturas principales con posibilidades de ganar, que son Massa, Milei y Patricia Bullrich, son candidaturas claramente vinculadas a los grandes negocios de las corporaciones y la oligarquía del 1% que domina Argentina y no defiende ninguno de sus intereses. Y luego hay otras candidaturas menores, como la del Frente Izquierda, que son reformistas y que plantean esto que yo te decía, la mentira de un mejor capitalismo en base a leyes. Por ejemplo, ayer lamentablemente Miriam Bregman apoyó junto con Milei el proyecto de ganancia de Massa. Eso muestra que no son herramientas alternativas que nos permitan luchar contra los gobiernos capitalistas y cambiar la Argentina capitalista. Así que bueno, nosotros seguimos planteando la abstención y el voto en blanco para las próximas elecciones y en la columna del miércoles que viene lo desarrollamos con más profundidad.